continuando con la capacitación y habiendo visto lo que tiene que ver con los costos de formulación y con los costos de mantenimiento de inventario, nos queda por mencionar brevemente los costos de escasez. Y vamos a decir que estos costos tienen que ver con el mencionado quiebre de inventario. El costo de escasez, que en muchos casos puede mensurarse y en otros es difícil hacerlo, es aquel que surge ante un quiebre de inventario. Nos quedamos sin inventario para producir, nos quedamos sin inventario para entregarle al cliente, tenemos demoras en la entrega al cliente por la falta de inventario. Eso es lo que refleja el costo de escasez. En esta diapositiva lo que estamos viendo es el caso del inventario, que en realidad no tiene por finalidad constituirse en un componente más de la gestión logística de la empresa, sino que lo que hace es cubrir debilidades en algunas otras áreas. Por ejemplo, como acá podemos observar, podemos encontrar un inventario que tiene que ver con las fallas en la planeación por parte de la empresa. Puede haber fallas en la planeación comercial, fallas en la coordinación de la producción. Todo eso hace que la dificultad en la planeación se cubra con el inventario. El inventario sirve de colchón, sirve de amortiguador para las desinteligencias que pueden darse en algunas áreas de la organización, por ejemplo, en cuestiones que tengan que ver con la planeación. Errores o dificultades en la determinación de la demanda. Este también es un problema habitual de las empresas, donde muchas veces el inventario tiene por fin cubrir esa falencia de la empresa en lo que es la determinación de la demanda, ya sea porque está en un contexto complejo, porque está en una coyuntura económica desfavorable, porque recién se lanza al mercado, porque no está bien integrada en su cadena de valor. A ver, todos estos son motivos por los cuales a la empresa se le dificulta determinar la demanda, y muchas veces el inventario es, de manera no genuina, el componente que cubre los riesgos, los desfasajes dados por una problemática vinculada con la determinación de la demanda. También otro problema habitual es el relacionado con los proveedores. El proveedor no es confiable, el tiempo de tránsito no es confiable, la calidad en la prestación de servicio de quienes nos abastecen no es confiable. Entonces el inventario lo que hace es cubrir el riesgo que tenemos por el lado del proveedor no confiable o de esa problemática en el abastecimiento. Y por último, el tema de las fallas en la comunicación. Evidentemente, si no tengo buena comunicación interna en la organización o hacia el exterior con mis proveedores y clientes, evidentemente voy a tener problemas en la gestión de materiales de la empresa, en lo que tiene que ver con el abastecimiento, en lo que tiene que ver con la entrega de productos al mercado, y el inventario muchas veces cubre ese problema. Estaríamos hablando en estos casos de inventarios que no están agregando valor a la empresa, sino que se están convirtiendo en una forma de cubrir problemas que lo que hacen es generar costos, afectar la rentabilidad, impedir la dinámica favorable de la empresa. No estamos agregando servicio y es justamente el costado totalmente desfavorable de la gestión de inventario que debería dejarse de lado en cualquier organización. Pasamos a analizar lo que sería el cálculo del lote óptimo. Como se vio anteriormente, habíamos hablado de costos de mantenimiento de inventario, de costos de formulación de pedidos, los habíamos definido y los utilizamos en este caso para el cálculo de lo que llamamos lote óptimo o lo que denominamos EOQ, tal como vemos en la diapositiva, Economic Order Quantity. Este lote óptimo que vamos a calcular de esta forma nos va a representar aquella cantidad de abastecimiento ideal, aquella cantidad que va a minimizar el costo total de la gestión de inventarios. Vamos a ver cómo se compone esta fórmula que acá estamos incorporando. Nosotros acá tenemos un cálculo que está representado por la raíz de 2 multiplicado por el consumo del periodo, que tiene que ver con la cantidad de unidades que vamos a utilizar en un determinado periodo. Por ejemplo, si estoy haciendo un cálculo de abastecimiento para un periodo de 12 meses, para un periodo anual, en una empresa que importa mercadería para comercializar,
tendremos que tener una estimación de cuál va a ser la utilización de productos en el periodo, de cuánto vamos a comercializar dentro de ese periodo anual del que estamos hablando, para representar justamente ese consumo de periodo. Por ejemplo, si yo estoy importando un determinado producto eléctrico y vengo atendiendo el mercado desde hace años y tengo una previsión de ventas que me hace pensar en una entrega de 1000 unidades por mes con estabilidad durante todos los meses del año, estaría hablando de una cantidad de 12.000 unidades a lo largo del año, que serían mi consumo del periodo. ¿Está bien? Si yo estoy pensando en abastecerme de materia prima para producir, y el abastecimiento tiene que ver con un uso de 1 tonelada mensual de producto destinado al procesamiento y a la producción, en un periodo anual yo voy a estar consumiendo 12 toneladas de producto. O sea, mi consumo del periodo en ese caso van a ser las 12 toneladas que voy a utilizar, de las que me voy a abastecer para producir. Este consumo del periodo implica tener cierta previsión del comportamiento futuro de la variable que podría ser producción, ventas. Yo acá estoy obligado a predecir una variable futura y pensar en 12 meses para llegar a este lote óptimo que queremos lograr. Tengo que predecir el comportamiento futuro de algunas variables. ¿Qué otro componente tenemos en la fórmula? El costo de formulación de pedidos. Este sería el costo de formulación de pedidos. Como dijimos anteriormente, este costo está representado por todos aquellos costos fijos e independientes de la cantidad que vamos a adquirir, que forman parte de los costos de cada operación de abastecimiento, de cada compra al exterior que estamos haciendo. Fíjense que la diapositiva acá resalta también que los costos de formulación de pedidos son constantes y son independientes de la cantidad solicitada tal como se había marcado. Entonces, ese costo de formulación es el que se incorpora en esta parte de la fórmula. Y finalmente, el costo de mantenimiento de inventario. Un costo de mantenimiento de inventario. Este costo de mantenimiento de inventario va a estar representado por inicialmente un porcentaje anual que corresponde a ese costo de mantenimiento. Como se expresó anteriormente, dijimos que el costo de mantenimiento de inventario está conformado por dos componentes que son el costo de gestión de almacenes y el costo de capital. ¿Está bien? Gestión de almacenes y capital. El costo de gestión de almacenes, como ya se dijo, representa el costo de todas aquellas erogaciones que tienen que ver con mantener la mercadería en almacenes durante un determinado periodo. En este caso, tal como estamos hablando, es razonable pensar en costos anuales. Por lo tanto, este costo de la gestión de almacenes tendríamos que pensarlo en términos anuales. Por otra parte, el costo de capital también tendría que ver con un costo anual. Este costo, que es un costo de oportunidad, deberíamos pensarlo de acuerdo a las tasas alternativas a las cuales podría estar colocando el capital la empresa, y esa tasa reflejaría el costo de oportunidad, lo cual también tendríamos expresado en términos porcentuales. De manera que la empresa tendría respecto del costo de mantenimiento un valor porcentual que representaría, por ejemplo, un 10% anual. Supongamos que una empresa define su costo de mantenimiento de inventario en un 10% anual. Después vamos a entrar en más precisiones sobre cómo llegar a ese porcentaje. Supongamos ese 10% anual. Para cargar en la fórmula ese costo de mantenimiento, lo que se va a hacer es aplicar ese porcentaje del costo de mantenimiento sobre el valor del producto que ingresa al inventario. Si estamos hablando de un inventario que se constituye por mercadería importada, vamos a considerar que el valor del producto puesto en inventario es aquel que va a incluir todos los costos, incluso de nacionalización y los costos locales hasta que el producto llegue al depósito de la empresa. Para esclarecerlo un poco más, supongamos que una empresa esté importando un determinado volumen de mercadería, que contrató esa mercadería en términos CIF Buenos Aires y que el monto representa una suma de $15.000. Vamos a suponer que la empresa incurre en costos operativos de la importación por
$2.000, tendríamos ya sumado a los $15.000 esos 2.000, llegaríamos a $17.000. Supongamos que hubo costos de nacionalización de la mercadería, costos me refiero, no erogaciones, no impuestos recuperables, costos de $3.000, estaríamos ya en una suma de $20.000, más un gasto local de flete interno y seguro interno para llevar la mercadería al depósito de $1.000. Por lo tanto, el valor total de la mercadería puesto en el depósito de la empresa es de $21.000 del total de la mercadería. Eso se dividiría por el total de unidades y nos daría el valor unitario del producto puesto en el depósito del importador, lo cual, como se expresó, incluye todos los costos propios del envío internacional. Pusimos como ejemplo recién un valor CIF Buenos Aires, le agregamos los gastos operativos de la importación, los costos de nacionalización diversos, los costos del movimiento local, para que el producto llegue a un determinado valor puesto en el depósito del importador. Ese valor del producto es aquel al que se le va a cargar el 10%, o sobre el cual, mejor expresado, sobre el cual se va a calcular el 10% que nos lleva al costo de mantenimiento a incorporar en este punto de la fórmula. Vamos a ahora seguir explicando esto. Antes de seguir explicando los cálculos y antes de pasar a los ejercicios, algunos supuestos del modelo que también tenemos que remarcar es que no existe incertidumbre respecto de la demanda, de la producción ni del suministro por parte de los proveedores. Este es un supuesto de esta fórmula que vamos a utilizar, que representa un modelo de optimización. Esta fórmula nos permite optimizar. Ahora, tenemos que reconocer que esta fórmula tiene un componente teórico del que después vamos a escapar para darle precisiones, pero que en primer lugar debemos considerar. O sea, para llegar a un cálculo de optimización nos tenemos que ajustar a ciertos supuestos que no podemos dejar de lado. El que habíamos mencionado sobre el costo de formulación, el hecho de que suponemos que no haya incertidumbre, aunque en la realidad la hay, pero en principio vamos a suponer que no hay para poder llegar a un buen cálculo del lote óptimo. Y finalmente, lo que decimos es que los costos de mantenimiento son constantes por unidad de inventario, de manera que ese 10% del que hablábamos recién como un supuesto costo de mantenimiento calculado sobre el valor del producto puesto en el depósito del importador se va a tomar como constante por unidad de inventario, de manera que en la medida en que tenga más unidades de inventario, más ítems de productos en el depósito, mayor va a ser el costo de mantenimiento. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde repasamos cuáles son los elementos que integran esta fórmula de cálculo. Teníamos en primer lugar el consumo del periodo, que decíamos que surgía de una estimación de consumo o de venta o de utilización del producto durante un determinado periodo. Hablábamos del valor del producto, diciendo que representa aquel valor del producto colocado en el depósito del importador. Mencionamos el costo de formulación de pedidos, que es aquel costo fijo e independiente de la cantidad, que tiene que ver con cada pedido formulado, de manera que si yo hago 10 importaciones en el año, ese costo de formulación se va a repetir 10 veces, porque es un costo fijo e independiente de la cantidad, y si en esas 10 importaciones, en una oportunidad, importé un contenedor de 20 pies, en otra un contenedor de 40, y en otra importé en un consolidado 2 pallets, ese costo de formulación a los fines de este cálculo, de esta fórmula, lo entendemos como fijo. Entendemos que fue el mismo costo aplicado a un contenedor de 40 o a 2 pallets. Es el componente fijo de los costos de abastecimiento. Y finalmente, el costo de mantenimiento de inventario, que tiene que ver con un costo que parte de un cálculo porcentual y que aplicamos sobre el valor de cada unidad, está bien, el valor de una unidad alojada en el depósito del importador, que es lo que venimos poniendo como ejemplo. Ese costo de mantenimiento es el que va a figurar en esta parte de la fórmula y el que nos va a permitir el cálculo del lote óptimo. Avanzamos viendo este gráfico relacionado con la fórmula que acabamos de notar. Y vamos a ver que el resultado de la fórmula, ese lote óptimo del que hablamos, es el que nos va a arrojar
este resultado, este punto, esta cantidad de unidades. O sea que el lote óptimo va a ser una expresión en cantidad de unidades. Cuando hablamos del lote óptimo, vuelvo a la diapositiva anterior, a la fórmula, cuando hablamos de este lote óptimo, estamos hablando de cantidad de unidades, que representaría la cantidad que debería comprar, o sea, el lote en el que me debería abastecer para optimizar los costos de la gestión de inventario. ¿Por qué en ese lote, en esa cantidad, se optimizan los costos de la gestión de inventario? Porque esta cantidad es aquella que equilibra los costos contrapuestos que producen este trade-off. Los costos de mantenimiento de inventario por un lado y los costos de formulación de pedido por otro lado. Nótese que los costos que están jugando de este lado en el gráfico que estamos viendo van a ser altos en la formulación de pedidos ante pequeñas cantidades, porque tengo un costo fijo que tengo que distribuir entre un mayor número de unidades, pero van a descender esos costos en la medida en que aumenta la cantidad. Lo contrario pasa con el costo de mantenimiento de inventario. En la medida en que más cantidad estoy comprando, mayor va a ser el costo de mantenimiento de inventario. ¿Por qué es esto? Porque voy a tener más cantidad de unidades alojadas en el depósito y eso me va a generar un costo mayor. Pensemos en un depósito pequeño para alojar pequeñas cantidades, los gastos operativos, el costo del capital invertido en esa mercadería va a ser relativamente bajo. Ahora, en la medida en que aumento el lote de abastecimiento y tengo más mercadería en un depósito, voy a tener que tener más personal dedicado, más superficie dedicada al depósito, más elementos para el manejo de la carga, más costo de capital invertido, por ende costo de oportunidad por ese capital invertido. De manera que nos encontramos en que hay un punto en el que el costo de formulación se equilibra con el costo de mantenimiento de inventario. Y ese es el punto donde se determina la cantidad óptima a pedir. Si vemos la curva de los costos totales, vamos a ver que los costos totales van a ser mínimos en el punto en el que se igualan el costo de mantenimiento de inventario y el costo de formulación de pedidos. Vamos a seguir en una diapositiva posterior, agregando más información y pasando a ejercicios que nos permitan evaluar cuál es el nivel de inventario ante distintas situaciones que puedan darse.